Bien, hoy vamos a hablar sobre un temita que nos cuesta a todos y Dios me puso a mí para hablar. Y se acuerdan que nosotros estamos hablando en este mes sobre la madurez cristiana, ¿no? Cada uno vino hablando sobre cómo ser maduro en la gracia, cómo ser maduro en tal área. Y a mí me tocó esto de cómo la madurez en los relacionamientos, ¿no? La madurez cristiana en el relacionamiento unos con otros, ¿no? Y yo quiero leerles en Efesios 4, que es uno de los textos donde habla Pablo sobre esto, un poquito, ¿no? Y dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, ¿no? Y después el texto sigue, pero para empezar solamente este texto, estos versículos. Ustedes saben, y nosotros sabemos, que desde que nosotros empezamos a conocer al Señor, entendemos que Dios es un Dios trino. ¿Qué significa que Dios sea un Dios trino? Que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero en tres personas, ¿no? O sea, ellos viven en comunidad. Dios mismo vive, o sea, no vive, convive uno con otro, en perfecta unidad. Imagínense que llegan a ser tan perfectos en su unidad que por eso son uno solo. Esa es una unidad compuesta, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque son varios, pero uno. Y Dios siempre da, o sea, siempre se da este ejemplo del matrimonio, que se dice, ¿no? Que los dos son uno, ¿sí? Los dos son distintas personas, o sea, hombre y mujer son uno solo cuando se unen en matrimonio, ¿sí? ¿Por qué uno solo? Porque tienen un único objetivo, tienen un único sentir, o sea, van para el mismo camino, por eso son uno. Así es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el mismo poder, la misma autoridad, los mismos atributos, ¿sí? Todas las cosas que Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu, ¿sí? Los tres son iguales en todos los sentidos, pero cada uno cumple con una función diferente, ¿sí? Bien, entonces cuando Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26, Él está creando está haciendo el mundo, la tierra y todas las cosas, Él va a decir así: hagamos al hombre, ¿no? Entonces ahí uno puede ver que Dios está actuando en unión con el otro. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Hagamos, dijo el Padre, ¿sí? Y ahí cada uno cumple una función. Entonces, como Dios es un Dios trino y dice que ellos viven en perfecta unidad, ¿sí? En plena comunión, en plena relación unas con otras, dijo: hagamos al hombre ¿de qué manera? A nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que desde Dios haciéndonos a imagen de Dios, también nos crea con esta característica, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que yo sola soy a imagen de Dios. Nosotros juntos somos la imagen de Dios, ¿sí? No soy yo, somos nosotros. Eso siempre fue el pensamiento de Dios, la idea de Dios, ¿sí? Cuando al crear a Adán y Eva, ¿sí? Es para que el ser humano viva en perfecta unidad, en comunión unos con otros, ¿sí? Ese era el plan original de Dios. Pero ahí
Ya sabemos de qué fue lo que pasó en el camino, ¿no? Dándole la libertad al ser humano para elegir, el ser humano elige mal. ¿Sí? ¿Ustedes eligieron mal alguna vez? Sí, ¿no? ¿Cuántas veces elegimos mal y nos golpeamos la cabeza contra la pared? Pero bueno, Dios siempre en su amor y misericordia que Él hizo ya tenía un plan de salvación y ahí ya conocemos la historia, que no es ahí donde yo quiero entrar, ¿sí? Pero lo que quiero dejar claro en esto es que desde la creación Dios ya tenía un plan para nosotros, que era la comunión, que era la unidad, ¿sí? Y por eso Jesucristo, cuando Él viene a morir por nosotros, dice así que Él es el que consiguió a través de su muerte y su resurrección, ¿qué cosa? Lo que el pecado había destruido, lo que el pecado había roto, que era la unidad, que era la comunión, ¿sí? Acuérdense, Dios nos creó a su imagen, unidos, todo lindo, todo bien, ¿sí? Entró el pecado, destruyó y deformó toda esa unidad, ¿sí? Ya no había más unidad. Entonces Cristo viene, derrama su sangre en sacrificio por nosotros y dice, bueno, yo ya conseguí la unidad para ustedes nuevamente. Y hoy es posible que nosotros podamos vivir ese plan original del Padre por causa de Jesucristo. Por eso Pablo va a decir acá, esfuércense ahora ustedes por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Si nosotros tuviésemos que conseguir la unidad, si nosotros tuviéramos que hacer ese trabajo de unir, iba a ser imposible. Pero acá está diciendo así que ahora el trabajo de ustedes, ¿qué es? Es mantener una unidad que ya existe, que fue restaurada, que nos fue dada a nosotros por causa de Cristo. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Esforzarnos por estar unidos, esforzarnos por mantener esa comunión, esforzarnos por no ser yo, sino por ser nosotros, ¿sí? Entonces, y ahí es donde empieza el trabajito del Espíritu Santo, cuando nosotros reconocemos a Jesús y el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros y empieza ese proceso de santificación que nosotros ya conocemos, ¿no? Él empieza ¿qué? A decir, bueno, vamos a trabajar en ustedes para que ustedes sean maduros, para que ustedes puedan alcanzar la estatura de Cristo, ¿sí? Entonces, es en eso que está trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, es tan importante la madurez? Porque Dios viene a buscar a hijos maduros, no a niños. Jesús dijo así, cuando ustedes hablaban como niños, pensaban como niños, juzgaban como niños, entonces yo no puedo hacer nada cuando son niños, porque no comprende, el niño no comprende, el niño no entiende bien todas las cosas. ¿Sí? Pablo va a decir también, yo no les voy a hablar como adultos, como maduros, ¿por qué? Porque ustedes todavía se siguen peleando unos con otros, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay actitudes que nosotros podemos tener que son actitudes de niños y no de cristianos maduros. Pero sepamos también que la madurez se va alcanzando, ¿no? Sabemos que cuando nosotros nacemos vamos en ese proceso de ir creciendo y alcanzando una madurez. Ahora yo te pregunto, ¿en qué etapa estás? ¿No? De madurez. ¿Alcanzamos ya toda la madurez? No, no alcanzamos, todavía no. Porque hasta que Jesús venga o nosotros tengamos vida, vamos a seguir. No, el Espíritu Santo está ahí actuando para que nosotros podamos seguir creciendo en esta área, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros entonces no fuimos creados para estar solos. Por eso no somos iglesias solo en nuestras casas. No somos iglesias cuando estoy sola. Yo no soy iglesia cuando estoy sola. Soy iglesia cuando estoy con mis hermanos. Por eso el Salmo va a decir así, es ahí donde, cuando están todos los hermanos juntos, en armonía, dice el Salmo 133, es ahí donde Dios derrama, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Es en la unidad, es en la comunión, y eso es plan de Dios para nosotros. Hermanos, otra cosa, ¿no? Entonces, como les dije, somos nosotros, ya no soy yo, ¿sí?
Sigamos. Pero, ¿qué pasa? En esa unidad, acá justamente Pablo también va a decir así, que cada uno, nosotros somos miembros de un cuerpo, ¿no? Y cada uno tiene una función diferente. ¿Qué significa eso? Que todos somos diferentes. Y ahí es donde está el gran desafío. De que yo soy diferente, ¿sí?, a Karina. Karina es diferente a Ramona, Ramona es diferente así a los hermanos. Somos todos diferentes acá. Y es ahí donde se arma el problema muchas veces, ¿no es así? ¿Por qué? Porque yo no pienso como el otro no le gusta, como aquel piensa, como hace, y ahí, y el carácter son distintos, y encima fuimos todos creados de una forma diferente, o sea, con personalidades diferentes. Dice que hay tres tipos de personas. Está las personas emocionales. Esto está basado en un libro llamado Enneagrama, ¿sí? Y está buenísimo. El día que ustedes puedan ver ese libro está buenísimo porque habla de las distintos tipos de personalidades y ahí encajamos en una de esas, nosotros estamos ahí. Pero para resumir, solamente para dar un ejemplo. Estamos las emocionales, yo ya me incluí, ¿viste? Están las personas emocionales, las racionales y las que son instintivas o las viscerales, ¿sí? Que tienen que ver más. Las emocionales tienen que ver con el corazón, las racionales con la cabeza y las viscerales con el cuerpo, con el instinto, ¿sí? Cada una de estas personas son diferentes. La persona que es emocional o que es la parte del corazón, delante de una situación o problema, ella se va a hacer una pregunta, se va a preguntar algo. ¿Cómo eso me afecta a mí? ¿No? La racional o de la cabeza se pregunta, ¿qué significa todo esto? ¿No? ¿Qué estoy pasando? ¿Qué significa esto? Y la visceral se pregunta, ¿qué tengo que hacer? Les doy un ejemplo. Muere el abuelo, algo bien extremo, ¿no? Hay una muerte en la familia, pongamos del abuelo. Y cada uno va a reaccionar de una forma diferente, ¿sí? El emocional va a reaccionar cómo esto le afecta. Va a pensar, ¿cuándo fue la última vez que lo vi al abuelo? Y va a empezar a pensar en cómo era el abuelo y las cosas que el abuelo hacía y empieza a llorar y a sentir esa muerte, ¿no? Después, el que es racional empieza a pensar, ¿qué significa la muerte? Y empieza a razonar, a filosofar, ¿no? A pensar sobre qué significa eso, qué aprendo con esto que me está pasando. Y el visceral es aquel que dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde lo vamos a enterrar? Empieza a moverse, ¿viste? Bueno, ¿qué hay que hacer? Tiene que haber. ¿No? Fíjense, si todos fueran emocionales, ¿no? Si todos en una situación, en un problema, todos empiezan solamente, empiezan a llorar y a sentir, y cómo esto me afecta a mí. O si todos, ¿no? Empiezan a decir, bueno, ¿qué significado tiene esto? O todos solamente se mueven y nadie llora al abuelo, y nadie piensa. ¿Quién tiene razón de los tres? De estos tres tipos de personas, grupos de personas. Los tres, ¿no? Todos, porque eso forma parte de cada uno, de la personalidad que Dios le dio a cada uno, ¿sí? Entonces, ahí uno ya se va ubicando. ¿Cómo reaccionás delante de los problemas? ¿Te ahogás en un vaso y empezás solamente a llorar? ¿O empezás a razonar o empezás a hacer algo? A veces nosotros pensamos, no, hay que hacer. No, pero todos forman parte, ¿no? Todos tienen una función, todos tienen algo que Dios les dio para que actúen en ese momento, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Espérenme un segundito. Como dijimos, unos son más pensantes, otros demasiado impulsivos y viscerales, otros demasiado sensibles o emocionales, ¿no? Son formas de ver la vida, de percibirla, de filtrarla, de sentir, de pensar, de reaccionar, ¿sí? ¿Y quién tiene razón? Todos, ¿sí? Pero tenemos que entender que por esas diferencias de personalidad, ¿sí?, que cada uno tiene, es que solo no podemos existir, porque necesitamos del otro, ¿sí? Si yo soy más emocional, necesito a alguien racional, ¿sí? O necesito a alguien más pensante, pero también necesitamos a aquel que hace las cosas. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos hizo ya con personalidades diferentes? ¿Para qué? Para que podamos necesitar uno del otro.
Si Dios me da todo a mí, yo no te necesito, ¿no? Yo no te necesito. Por eso Dios compara a la iglesia como un cuerpo, porque necesitamos unos de los otros, ¿sí? En estos tres tipos de personas también la iglesia está. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar un problema. Porque acá en la iglesia también hay ese tipo de personas, grupos de personas, ¿sí? Y generar un problema. Podemos ver así. Podemos tener personas dentro de la iglesia que lo más importante es estudiar, ¿no? Que son los racionales, que son los que piensan, que son los que quieren capacitarse, son los que quieren aprender la Biblia, la teología, ¿no? Para ellos lo más importante es el estudio, es la capacitación, ¿sí? Es la escuela bíblica, es leer libros, ¿sí? Pero también están los viscerales acá dentro de la iglesia. ¿Quiénes son los viscerales? Que van a decir, ¿para qué estudiar tanto? Hay que ir a visitar a los enfermos, hay que ir a hacer tal cosa, hay que ir a predicar el evangelio, hay que ir a hacer aquello. Pero dentro de esos tres falta uno, que están aquellos que dicen, ¿qué adelanta leer y estudiar? ¿Qué adelanta ir a hacer un montón de cosas si no sentís la presencia de Dios? ¿No? No se siente la presencia de Dios acá. ¿No es así? Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta para comprender cómo cada uno es. ¿Quién está mal? Ninguno está mal. Pero está mal, ¿saben cuándo? Cuando nosotros empezamos a pensar que mi parte, lo que yo pienso, esa es la correcta nomás, ¿sí? Por eso hay iglesias de distintos tipos. Nosotros como Iglesia Adventista de la Promesa, por ahí nos caracterizamos un poco de ¿en qué grupo ustedes ubican a la Iglesia Adventista de la Promesa dentro de estos tres grupos? Que estudia, ¿no? Vamos a estudiar estudio bíblico, vamos a seminario, vamos, ¿no? Tenemos mucho de eso. Y dentro de las iglesias que ustedes conocen, ¿quién sería, por ejemplo, una emocional? Las pentecostales, ¿no? Que tienen que sentir. Por ahí no son tanto del estudio, pero son más de vamos a sentir la presencia de Dios y vamos a buscar la presencia de Dios porque necesito sentir la presencia de Dios. ¿Y los viscerales quiénes serían? Hay iglesias, también nos vamos a dar acá, pero hay iglesias que bueno, no, solamente hay que hacer, vamos. No es tanto estudio, no es nada, vamos para adelante, ¿no? Pero, como yo les dije, todos son importantes, cada actividad es importante. El problema está cuando nosotros solamente damos importancia a una de estas áreas, ¿sí? Cuando yo entiendo que acá en mi iglesia tengo un grupo emocional, ¿sí? Yo voy a trabajar juntamente con ellos. Cuando yo entiendo que hay un grupo racional y que quiere capacitarse, eso, yo voy a estar con ellos. O sea, trabajamos juntos, en armonía, porque Dios nos hizo de esa manera, ¿sí? No es para dividir, es justamente para completar, porque la madurez, ¿qué significa, hermanos? La madurez significa que somos completos, es que llegamos a cumplir, ¿no? Ya el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y como iglesia madura necesitamos entender este proceso. Necesitamos comprender cómo es cada uno para que juntos podamos, ahora vamos a hacer tal cosa, ¿Por qué? Porque ya comprendemos cómo es cada uno. Cuando nosotros no entendemos eso hay desunión. Cuando yo no entiendo aquel que solamente quiere estudiar y capacitarse, ya empiezo a juzgar al hermano. O empiezo a juzgar solamente a aquel que quiere buscar la presencia de Dios o a aquel solamente que quiere hacer cosas. Empezamos a juzgar. Entonces necesitamos entender esto para un buen relacionamiento, para ir creciendo en el conocimiento de quién es Cristo y lo que Él dio a cada uno de nosotros. Y como iglesia, ¿qué fue lo que Él nos dio? Acuérdense que somos ese cuerpo. Y el esfuerzo para mantener la unidad, ¿cuál es? Es comprender. El otro es diferente. Si fuésemos todos oreja, ¿qué sentido tendría? ¿No? Alguno puede decir,
Entonces uno mira al otro diciendo, vos no sos convertido porque vos no sabes nada. Y el otro va a decir, no, vos no sos convertido porque vos no haces nada. O si no, el otro va a decir, no, vos no sos convertido porque vos no sentís nada, sos resfrío. ¿Sí? Entonces necesitamos entender las diferencias que existen entre nosotros. ¿Sí? Dios puso una parte en vos, la otra puso en el otro. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Unir ese rompecabezas. Yo tengo una parte, Débora tiene otra, mi hermana tiene otra y así. Entonces juntos unimos ese rompecabezas, digamos, de todas las partes y ahí es donde la iglesia crece. Es ahí. Y esto se puede aplicar, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, en una familia, ¿sí? En un grupo de trabajo, en cualquier área. Nosotros tenemos que identificar quiénes somos nosotros y quién es el otro y entender las diferencias para poder seguir creciendo y avanzando. Ese es el propósito de Dios en la madurez. Hijos maduros comprenden esas cosas. Por eso hay paciencia, por eso se toleran, ¿sí? Por eso son amables, porque yo ya entendí cómo Dios nos creó. ¿Sí? Efesios 4:13 dice, es ahí donde Dios quiere que lleguemos a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Hasta llegar ahí, el Espíritu Santo no va a parar, ¿eh? No va a parar hasta llevarnos a una humanidad perfecta. Y ahí va a decir, uy, cómo cuesta crecer y madurar, ¿no? Cuesta madurar. ¿Quién todavía tiene áreas en su vida que dice, uy, esta área me cuesta madurar, todavía no lo entiendo, todavía no lo acepto, todavía no puedo con esto? Yo. Exactamente eso. Bien, entonces, ¿cómo ser maduros? ¿Cómo ser maduros en los relacionamientos? Hay una fórmula. Esto yo lo saqué de un pastor que hablaba sobre este tema. Y él decía, la fórmula es esta. Si habría un pizarrón, estaría bueno ponerla acá. Que sería D de dedo más Dios. Más la U es igual a M. ¿Qué significa eso? Diferencia más unidad es igual a madurez. ¿Sí? Esa es la fórmula para que nosotros podamos madurar en nuestros relacionamientos. Si somos todos iguales y muy unidos, voy a tener clones. ¿Sí? Entonces, ¿qué adelanta un cuerpo acá? Somos todos reunidos, ¿sí? Muy unidos, pero cero, no entiendo las diferencias, pero somos todos unidos. Pero no hay diferentes, somos todos iguales. Entonces, todos somos profetas, todos somos pastores, o todos somos cantantes, o todos atendemos a los niños. O sea, no sirve eso, ¿no? Si hay, por ejemplo, si no hay unidad, ni tampoco identifico las diferencias que existen, son todos consumidores. Una iglesia llena de consumidores, ¿por qué? Porque no hay unidad, porque no me importan las diferencias, o sea, estoy en mi mundo. ¿Y qué pasa? Vengo acá ¿para qué? Para consumir. No hay compromiso con nada. ¿Sí? Si tengo poca unidad y muchas diferencias, va a haber competencia. ¿Sí? Veo las diferencias nomás, pero no hay unidad. Entonces yo empiezo a competir uno con el otro. Empiezo a competir. Esto quiero ser mejor que el otro. Quiero cantar mejor que el otro. Quiero servir mejor. Quiero ser más espiritual. Quiero saber más de la Biblia. O sea, hay una competencia. En vez de alegrarme con el don y el servicio que el otro hace, no, yo estoy envidiando, ¿no? Envidio como canta, ¿no? Envidio como el otro hace, envidio, o sea, mi corazón en vez de alegrar, no, hay una competencia, ¿sí? Pero si tengo unidad, ¿sí? Y diferencias, y noto las diferencias, vamos a tener una iglesia de discípulos, ¿sí? Que es eso lo que Jesús quiere. Sí, muchas diferencias porque somos todos diferentes, pero mucha unidad. Y es ahí
donde logramos llegar a lo que Jesús quiere. Yo llamo a discípulos, yo formo discípulos. ¿Y ustedes van a salir a hacer qué cosa? Discípulos. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro objetivo, hermanos. Somos todos diferentes y que haya mucha diferencia, sí, pero unidos, entendiendo quiénes son, cómo es el otro. No enojar, pero vamos a entrar más cómo llegar a eso, cómo mantener esa unidad. Esto es madurez, llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Comprendiendo siempre las diferencias. Para eso necesitamos desarrollar ciertas actitudes con relación a nosotros mismos, al ambiente y a los demás. Nuestra actitud con Dios, en primer lugar. ¿Cuál tiene que ser? Como persona madura, comprender quién es el Señor. Él es Señor y Dios sobre mi vida, ¿sí? Una persona, un cristiano maduro, o sea, va alcanzando esa madurez cuando camina con el Padre, ¿sí? Los hijos, los niños van creciendo y aprendiendo ¿de qué manera? Con sus padres. Y van aprendiendo con sus padres y van creciendo y madurando. De esa manera en nuestro relacionamiento con el Señor. Nosotros vamos madurando en esta vida cristiana estando con Jesús. No hay otra manera. Nuestra actitud con nosotros mismos. Sabemos que cuando somos niños se actúa de una manera egocéntrica y dependiente, ¿no es así? Todos los niños son así. Todos ellos quieren llamar la atención siempre. Quieren tener toda la atención de los demás, guardar todas sus posesiones para sí mismos. Les cuesta mucho compartir por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nacen con el pecado, son pequeños pecadores, chiquititos pero pecadorcitos, ¿sí? Ya nacen con eso. No aceptan la responsabilidad de sus propios errores. Las personas maduras confrontan la naturaleza egoísta y luchan por superarla. Controla su propia conducta, está dispuesta a sacrificar algún bien presente para poder lograr algo mejor en el futuro. Y sus acciones son motivadas por principios y compromiso que por obtener placer y evitar el dolor. Sus acciones son motivadas por principios y compromisos, no para obtener placer y evitar el dolor. O sea, la persona madura no busca solamente, evito el sufrimiento. No quiero sufrir, entonces no encaro esta situación. No hago esto porque no quiero sufrir. No voy allá porque no quiero pasar por esto. Solo busco aquello que me agrada, solo busco aquello que encuentro placer, solo busco aquello que estoy cómodo. Eso no es madurez. Madurez es entender que si tenés que hacer aquello, vas y lo enfrentás. ¿Sí? Y entendés también que el Señor te acompaña en todo esto. Si tu padre te dice anda, vos podés ir. ¿Sí? Nuestra actitud hacia otros. En el proceso de madurez se va dejando de pensar solo en uno mismo y considera primero al otro. ¿Sí? Desarrolla la capacidad de establecer amistades, de interesarse por otras personas, no por lo que puede recibir de ellas, sino para contribuir para su bien. Entonces yo ya no me relaciono solamente por interés, yo me relaciono porque quiero contribuir para el bien de la otra persona. Yo me relaciono porque quiero bendecir a la otra persona y ayudarla a ser más parecido a Jesús. ¿Sí? Entonces ese es el gran desafío, ¿no es así? Me relaciono con el otro, ¿por qué? Porque quiero bendecirlo, no esperando que el otro me dé, sino yo voy a relacionarme para dar al otro. Qué difícil es esto, hermanos, porque siempre nosotros nos relacionamos buscando algo del otro. ¿Por qué muchos relacionamientos se terminan? Porque, el otro, siempre soy yo la que voy, siempre soy yo la que mando mensajes, siempre soy yo la que hago, siempre soy yo la que pido perdón, siempre soy yo, ¿no? Y el otro no hace nada. Y eso es decir, bueno, ya desisto de esa persona. Y ahí es donde nosotros también tenemos que decir, no, ¿por qué? Si Cristo no desistió de nosotros. Cuando nosotros ni siquiera lo miramos, ni siquiera nos interesamos por Él. Y Él viene y golpea tu corazón, y viene y toma mate con vos, ¿no? Y está con vos, Jesús, todos los días. Y te da todo lo que vos no mereces. Ni yo. ¿No? Entonces es esa la actitud que nosotros tenemos que tener también con el otro. Acuérdense que nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo, ¿sí? Mirándolo a Él siempre, cómo Jesús actuó. En primer lugar conmigo,
en su relación conmigo y así yo aplicar en mi relación con el otro. En aquella amiga o en aquel amigo que siempre se está equivocando. ¿Ya desististe? De aquel hermano, de aquel familiar que siempre te está molestando. ¿Ya desististe? ¿No? Nuestra tendencia es a desistir, siempre. Pero acordémonos que nosotros tenemos a Dios mismo habitando en nosotros. Y Él nos capacita, dice así, Él ya consiguió todas las cosas para que nosotros podamos solamente ponerlas en práctica. ¿Sí? Pero es ahí donde nuestro orgullo debe rendirse. ¿Sí? Bueno, si tengo que yo de nuevo ir a pedir perdón, está bien, perdóname. Si tengo que yo mandar mensajito de nuevo, bueno, está bien, ¿entendés? Voy y hago, ¿por qué? Porque tengo a mi Señor, que Él es el que me enseña, Él hizo conmigo eso. ¿Sí? ¿Amén? Qué bueno, Jesús, ¿no? Gloria a Dios. Porque realmente nosotros aprendemos tanto y decimos, Señor, si vos ya nos diste eso, nosotros podemos hacerlo. Para la gloria de Él, ni siquiera es por nosotros ni por la otra, sino que para la gloria de Jesucristo. ¿Sí? Veamos algunas características de personas maduras. Acepta la crítica con agradecimiento, pues se alegra que le den la oportunidad de mejorar. Quiero escuchar un gloria bien fuerte ahí. ¿Quién se molesta con la crítica cuando le critican? ¿Quién se ofende acá cuando le critican, cuando hablan mal de ustedes? Somos ofendibles, ¿no? Y a veces fácilmente. Y como decían uno, pero la ofensa siempre nos ofende en aquellas cosas que son nuestras debilidades, ¿no? Hay áreas donde te van a ofender y otras que pueden decir lo que quieren y no te molesta. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que identificar en qué área nosotros somos débiles. Por ejemplo, si te dicen algo en relación a tu apariencia, te pueden decir algo, te critican, estás gorda, estás flaca, estás fea, qué sé yo. O sea, algo en relación a tu apariencia. Ay, qué feo te queda eso. ¿Viste que siempre hay un desubicado, una desubicada? ¿No? Ya, claro, acá, ¿no? que opina sobre la apariencia del otro. Y si esa es tu debilidad, sí, pues ya te ofendes. ¿Quién sos? Mira lo que me dices, ya te bajoneás y capaz que no querés salir más por causa de lo que te dijeron. Pero hay otras personas que la apariencia te pueden decir lo que quieren, ¿qué importa? Esa te reís, ¿no? No te molesta. Pero te molesta si te dicen algo de lo que vos haces. Lo que hiciste está mal. ¿No? Lo que vos hiciste está mal. Lo que vos estás haciendo, mira esto, y critican lo que vos haces. Y ahí ya te ofendes. ¿Por qué? Porque criticaron tu trabajo, lo que vos hiciste, lo que vos estás creando, donde vos estás poniendo ahí tu esfuerzo. Y así cada uno tiene un área, hermanos. O a veces hay algunos que tienen todas las áreas, se molestan por todo, ¿no? Entonces, y Cristo es inofendible. Y esa es nuestra estatura, Cristo. Pero ¿saben por qué es bueno hablar de esto? Porque cuanto más nosotros hablamos y cuanto más Dios nos recuerda estas cosas, vamos poniendo, el Espíritu Santo nos trae más a memoria las cosas que vamos hablando, ¿no? Entonces, si somos así, en la semana quizás tal vez seas probado. Y si te viene alguna ofensa, acordate de estas cosas, ¿no? Porque una persona decía así, si alguien habló mal de vos, tenés que decirle, ¿por qué te vas a ofender? Si lo que habló es muy poco de lo que realmente vos sos. Porque acordate de lo que vos sos. ¿Qué sos? Pecador. ¿Sí? Y quizás vos no lo decís, quizás vos no actuás, pero por dentro tu corazón está encendido, ¿no? Sí. Entonces, y Dios ve eso. Entonces decir, ¿por qué te ofendés si realmente es cierto? Y hay muchas, sos peor de lo que dijeron.
Hermano, es bueno que nosotros reconozcamos esas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nos ofendemos porque pensamos, ay, no, yo estoy acá. ¿Por qué me van a decir esto? No. Sí nos equivocamos, sí nos pecamos y todo eso. Y se habló, bueno, sí soy, tal vez en eso lo que habló no, pero en otras cosas soy peor. ¿Entendés? Entonces es necesario trabajar nuestros corazones en estas áreas. Porque son esas áreas donde hacen que nuestro relacionamiento uno con el otro vaya mejorando. ¿Sí? Ahora, si eso es una debilidad, no voy a querer ir a ningún lado, no me quiero relacionar con nadie, voy aislándome, porque todas las cosas me afectan. Bien, entonces aceptamos la crítica con agradecimiento. Gracias, porque eso me hace mejorar. Tal vez no le vas a decir así, pero bueno. A ver, el otro es, no se compadece de sí mismo, o sea, no se victimiza, reconoce su responsabilidad. ¿Vieron de esos que son los que siempre están, sí, pero yo esto, sí, pero yo, a mí me pasó esto, pero a mí esto? Siempre está como justificándose o victimizándose, ¿no? Sí, yo cometí este error porque en realidad no sabés lo que me pasó en la semana, ¿no? No debemos victimizarnos, debemos aceptar nuestra responsabilidad, ¿sí? Después, no espera recibir halago o consideraciones especiales de ninguna persona. O sea, no quiero que nadie me diga nada, aquel que no acepta nada de nadie, ¿sí? Controla su mal genio porque entiende que el otro no tiene por qué aguantar su mal carácter, ¿no? Se enfrenta a las emergencias con serenidad. Pasó algo, empezás a desesperarte y en vez de tomar decisiones o actuar bien, te desesperás y haces cualquier cosa. La madurez te lleva a que vos en situaciones difíciles puedas estar tranquilo. No presenta excusas, sino se hace responsable de sus actos. Es lo mismo, ¿no?, que lo habíamos hablado del otro, más adelante. Ha dejado atrás la etapa del todo o nada, los extremos, porque reconoce que ninguna persona, situación en sí, completamente es buena o completamente mala. O sea, no hay extremos. Encuentra un equilibrio en todas las cosas. ¿Quién es extremista acá? ¿Quién es? ¿O es todo o es nada? Yo soy así. Ay, es tan difícil, ¿por qué? Porque eso, en realidad hay una raíz ahí de perfeccionismo, ¿no? De que uno quiere hacer bien o que te vaya bien todas las cosas, o si no te fue bien o no hiciste bien, listo, no es para mí, no es por ese camino y largo todo y no hago nada. Es re difícil lidiar con eso, ¿no? Les cuento algo muy personal. Esto va grabado, así que es muy personal y esto subió. Mejor no. Pero a veces, por ejemplo, cuando nosotros decidimos empezar voy a cuidar mi salud, voy a ir al gimnasio, voy a empezar a comer saludable, ¿no? Y por ahí empezaste y no pudiste. No, esto no es para mí, ya no puedo. Y ya pienso que no puedo, entonces ya voy para el otro extremo. Entonces ahí está encontrar ese equilibrio. No, si te equivocaste, si no pudiste, empezá el otro día. ¿Sí? Seguí. Pero uno ya piensa, no, porque no lo lograste, porque no pudiste, porque no te salió bien, entonces ya no querés saber nada. ¿Sí? No seamos extremistas, hermanos. No se impacienta por los retrasos razonables. ¿Quién se impacienta con el retraso del otro? Porque ha aprendido que él no es el árbitro del universo y que con frecuencia debe acomodarse a la conveniencia de otras personas y a sus particulares, ¿no? Después, sabe perder, puede aceptar la derrota y la decepción sin lamentaciones ni quejas. Sabe lidiar con la frustración. En la semana estaba viendo un video y decía, esta es la generación que no sabe lidiar con la frustración.
mostraba una chica adolescente que había perdido el vuelo y empezó a gritar, parecía una poseída, ¿no? Porque estaba enojada y hizo un escándalo porque se retrasó el vuelo o algo así. Y decían, esta es la generación, pero en realidad no es una generación que no sabe lidiar con la frustración. Somos nosotros. Es el ser humano que no sabe lidiar con la frustración. Nosotros estamos hablando todas estas cosas entendiendo que es la madurez cristiana, que nosotros con el Espíritu de Dios podemos lograr, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿sabes perder? ¿Sabes aceptar la derrota? ¿O te enojas, te frustras, te enojas? ¿No? No se preocupa por aquellas cosas que no puede remediar porque sabe que Dios está en el control. Si no podés arreglar eso, Dios sigue estando en el control. Nosotros no estamos en el control de nada, hermanos. Tenemos que aprender a descansar en el control de nuestro Padre, ¿sí? Pero también es un problema de nuestra humanidad, ¿sí? Ay, si no estoy en el control, me enfermo, me impaciento, ¿sí? Y cuando descubrí, le voy a contar otro ejemplo mío, para que ustedes se identifiquen si por ahí... por ejemplo, ¿no? A mí me costaba mucho, después del accidente que tuve y los traumas, bueno, vienen por trauma, pero después de un tiempo me costaba mucho ir acompañando al que maneja, en este caso Tei, ¿no? Y yo estaba todo el tiempo diciéndole, bueno, vaya acá, dirigiendo lo que él hacía, ¿no? ¿A quién le molesta eso? A los que manejan, ¿no? No, acá no, frená, ¿por qué? Y le empezaba a decir cosas hasta que un día él paró el auto, se bajó y dijo, maneja vos. En ese día él me curó. Pero, porque uno quiere estar en el control. Porque está bien, si él se llega a equivocar igual, ¿quién está por el control de lo que pase ahí? ¿No? ¿Quién sigue estando en el control? Entonces, si por ahí voy a decir, no, pero esa situación está bajo una persona que vos pensás que no va a poder hacerlo bien en ese momento porque vos no estás ahí. Deja que lo haga, porque Dios sigue estando en el control. Eso para aquellos que por ahí les cuesta delegar, siempre quieren hacer todo ellos, ¿por qué? Porque no, yo hago mejor. Y si me equivoco, bueno, hice yo. No, deja que el otro aprenda. Y si se equivoca está bien, Dios sigue estando en el control, ¿no? Después, se alegra sinceramente del éxito que tienen los demás. Superó las envidias y los celos, ¿sí? Aquel que se alegra por el logro del otro. Te compraste una zapatilla, ¡wow! ¡Qué bueno! Lograste, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bendición, hermano! Pero sinceramente, ¿no? Por dentro, ¡ay, qué bueno! ¿Ah, sí? ¿Viste cuando te dicen, ah, mira? Y ya el semblante le cambia. ¿Por qué? Porque no, porque siente, ay, se pude, y yo no, todavía no pude, ¿no? Hay envidias todavía en nosotros, ¿no? Yo siento la envidia santa. No hay envidia santa, hermano. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a disfrutar, porque tu Padre Celestial es el Padre Celestial de aquel hermano que le está bendiciendo. Y decía, ay, pero ¿por qué a mí el Señor no me bendice? No, Señor, gracias por bendecir a mi hermano. Gracias, Padre. Porque nuestro Padre es un Padre bueno y Él sabe a quién da todas las cosas y cuándo dar las cosas y a quién da todas las cosas. ¿Sí? Escucha con respeto e interés las opiniones de las otras personas. ¿Sí? Alguien te está hablando y vos estás... ¿Sí? Ah, ¿qué? ¿No? Esto es un problema, ¿no? Entonces, cuando alguien te está contando algo, deja el celular. Dejemos, ¿no? El celular. Prestemos atención, mirando en los ojos.
escuchando, porque el otro es importante y si te está contando es porque para él es importante eso. Aunque sea un poco diga, uy, qué pavada esto, tengo que tolerar. No, presta atención, ¿sí? Porque son tiempos únicos, la vida pasa, hermanos, ¿no? Después, y no está buscando errores y defectos en los demás. Aquel que maduró en Cristo, que va alcanzando esa madurez cristiana, no está buscando a ver, ese hermano, mira cómo se equivocó, hizo mal, de nuevo hizo mal, de nuevo esto, o mira cómo está haciendo. No, si se equivoca, amén, todos nos podemos equivocar. Entonces, oro por esa persona o ayudo a esa persona. ¿Sí? Son cosas, hermanos, que parecen tan sencillas, pero cuando nosotros analizamos nuestros corazones en la práctica muchas veces es difícil. Nuestros corazones son engañosos y es el Espíritu Santo el que escudriña lo más profundo. Y si Él nos trae todas estas cosas para que nosotros volvamos a pensar en nuestra manera de actuar y de ser, tenemos que entender que Él es el que quiere seguir perfeccionándonos. Él quiere seguir actuando en nosotros para que nosotros encontremos esa madurez en el Señor. ¿Sí? Esa estatura, es decir, somos una iglesia madura, donde ya no hay esa desunión, donde no me estoy quejando uno del otro, no estoy buscando el error del hermano, sino que acepto las diferencias, tolero al otro como es. ¿Sí? Entiende que somos todos diferentes y amados por Dios, pero que buscamos vivir en amor, en la unidad que Dios nos dio. Entiende y pone en práctica la regla de oro, ¿sí? Que es amar al prójimo como a vos mismo también, ¿no? Y para terminar quiero leer unos versículos de Pablo justamente, que él habla sobre esto. Si nosotros vamos a hablar sobre la madurez en el relacionamiento, hay tantas áreas, ¿no? Hay tantos detalles para tratar, pero entendiendo que siempre tenemos que ver al otro como Jesús lo ve. Ver al otro como Jesús lo creó, así como a vos te creó, lo hizo al otro con características diferentes. ¿Pero para qué? Para que vos necesites del otro también. No nos aislemos, vivamos en comunión, ¿sí? Y si nos cuesta todavía, no estés juzgando, ay, aquella se aísla, no quiere, no hace, no viene, no va. O sea, entendamos porque siempre hay un problema por detrás de eso. ¿Sí? Cuando las personas se aíslan, cuando a las personas les cuesta relacionamiento, hay un problema por detrás de eso. Y en vez de juzgar, tenemos que buscar ayudar a la persona a salir de eso, no a juzgar. ¿Sí? La oración para los Efesios de Pablo en el capítulo 3, versículo 14 en adelante dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, la fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Más adelante, en el capítulo 4, dice así, versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, ¿sí? Zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá
por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Amén? Ahí él resume un poco. ¿Sí? Todos vamos a crecer si actuamos de esta manera, ¿sí? Siempre unidos. Entendiendo esto, Dios nos dio capacidades diferentes a todos, pero nos unió. Entonces, mantengamos esta unidad en Cristo. Amén. Pongámonos de pie.